Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que traerle a nuestra gente sería ¿qué es Magic the Gathering? O sea, Exacto, ¿qué es ¿en Magic? qué? No, ya. Exacto. Y de hecho, aquí hago la invitación a todos los que nos están escuchando en nuestro Instagram. Estamos cada tanto soltando palabras de lo que es la geekología. Y creo que Magic the Gathering entraría perfecto, aunque no es un término como tal, entraría perfecto para lo que un normie debería entender de nuestro mundo. Claro. Magic the Gathering, que es como se llama el juego completo, es un juego de cartas coleccionable. En inglés se le llama TCG o Trading Card Game, y es el juego que prácticamente inventó el concepto. Hoy en día, los juegos de cartas coleccionables, hay muchos que son muy famosos. Yu-Gi-Oh! Es uno muy famoso, Pokémon es uno muy famoso, el juego de One Piece se ha hecho famosísimo últimamente, e inclusive este género se ha vuelto tan buscado por los jugadores en general, que se ha convertido también en un subgénero online. Y hay juegos como Hearthstone de Blizzard, que son juegos de cartas coleccionables prácticamente, pero se juegan online. No tienen una versión física del juego. Sencillamente todo se desarrolla en el cliente online para que uno pueda meterse y jugar de la misma manera, pero todo con una interfaz digital. Magic fueron los primeros en hacerlo con cartas físicas. Y esto data desde el año 1993. Magic the Gathering tiene la bicoca de 31 añitos en el negocio. Eso siempre como uno de los más importantes. Claro, 31 años siendo relevante, porque es un juego que hoy en día todavía es sin duda el trading card game más jugado y más importante. Hay una cosa que me gustaría que definieras, porque es normal que uno pueda decir, bueno, okay, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Magic, más allá del sistema de juegos, o sea, qué diferencia hay entre Magic, no sé, y uno, ¿sabes? Y justamente la cosa es lo del trading card game. Entonces, ¿qué es eso realmente? ¿Qué significa que sea un trading card game? Un juego de cartas coleccionables. Bueno, lo que significa es que el juego tiene un pool, una cantidad de cartas, y cada jugador hace un mazo de cartas. El mazo de cartas con el que juega cada quien es singular y particular. Cada quien hace su mazo con la cantidad de cartas que ellos quieren, utilizando las cartas que quieren dentro de ese inmenso pool de cartas, y por lo tanto la creación de mazo es parte importante dentro de la estrategia del juego. Cosa que en otros juegos, justamente como Uno o un juego de cartas tradicional que utilice la baraja tradicional, esos juegos, construir el mazo no es una consideración. Sencillamente tú juegas con el mazo de cartas, que es el mismo para todo el mundo, y se acabó. A partir de ahí, entonces, la estrategia que se aplica es cuáles son las reglas del juego que estoy jugando en particular. Mientras que Magic Magic, la construcción de mazo y cuáles cartas son las que tú vas a usar es una consideración importantísima a la hora de jugar. Además, el pool de cartas es mucho más extenso que los que uno utiliza para jugar una partida. Y es ahí donde viene el factor de trading, de coleccionable. Porque las cartas se consiguen, hoy en día ya la verdad es que se compran en singles, que es como le llaman, o sea, se compran las cartas individuales muchísimo. La gente está muy acostumbrada ya con la cuestión de online, de que las tiendas entonces abren las cartas y las abren los boosters de cartas y las venden online. Entonces uno está muy acostumbrado ya que hay muchas páginas y muchos recursos donde te puedes meter y literalmente dices, yo quiero 3 de estas, 1 de estas, 4 de estas, y con eso te armas el mazo. Pero originalmente estas cartas venían al azar en un paquete, siguen viniendo al azar en un paquete de 15 cartas. Pero bueno, hoy en día, como dije, ya no hay que comprarlas al azar necesariamente. Pero antes no había mucho esa opción. Antes lo normal era que la gente comprara, adquiriera las cartas en estos paquetes de 15 cartas, que eran completamente al azar. Entonces yo tenía muchas cartas que no necesitaba, tú tenías cartas que no necesitabas, y aquí viene el factor coleccionable e intercambiable, en donde tú y yo entonces nos reuníamos cuando quiera que había un evento y tal, tú veías al montón de gente con sus carpetas todas llenas de cartas, y entonces era muy normal que cuando tú y yo nos conocíamos o nos veíamos en el evento, yo te daba mi carpeta y tú me dabas tu carpeta, y así íbamos viendo qué es lo que yo quería tuyo, qué es lo que tú querías mío, tal cual como si fueran
colección de barajitas o de tazos en el Justo Play. justo a eso iba, que de hecho yo creo que todos los que crecimos en los 90, 2000, hemos vivido esa experiencia de intercambiar tazos, de cambiar barajitas de Panini. Sí, y las clásicas de básquet y de béisbol que son ya más que las de Magic. Las barajitas que son, y las así. barajitas que son caras, o sea, esas barajitas son... Claro, Sí, ¿no? sí, Por lo menos en Estados Unidos, súper común eso. Sí, lo de las barajitas de béisbol es una cosa importantísima para ellos. Es un mercado que está vivo. Yo en mi época intercambié muchas barajitas de superhéroes, de HeroClix. Yo tenía muchas barajitas y me encantaban. Pero Magic tiene ese aspecto, y inclusive hay gente que no le importa el aspecto de jugar, sino que lo que le importa es el aspecto de coleccionable. Les gusta tener la colección de cartas. Entonces, muchas veces uno veía gente que llegaba a uno de estos eventos en donde te cambiaba cartas simplemente porque no las tenía, no le importaba que la carta... Hombre, siempre uno se fijaba en el valor de la carta porque diferentes cartas siempre han tenido diferentes valores, pero es que los valores en Magic antes venían dados por cuán importante era esa carta para jugarla. Entonces, a pesar de que una carta fuera más bonita que otra o qué sé yo, se supone que todas las cartas estaban tenían la misma disponibilidad porque todas podían salirte con igual rareza en los boosters. Bueno, de una forma que voy a explicar. En los boosters había antes 3 tipos de cartas. Hoy en día son 4 tipos. Okay. Uno de los tipos es común, el otro es no común, el otro es rara y el otro que es, yo diría, iba a decir nuevo, pero ya no es nuevo porque tiene más de una década existiendo. Pero bueno, no está desde el principio de Magic. El más reciente. Es el más reciente, que son las míticas. Entonces, eso están denotados. Todas las cartas de Magic tienen un símbolo de expansión, que la expansión es como el set de cartas en donde salen. Y eso está denotado por el color de ese símbolo. Las comunes son, el simbolito es negro, las no comunes, el simbolito es plateado, las raras, el simbolito es dorado, y las míticas, el simbolito es anaranjado, brillante, así como color de cobre. Entonces, el chiste es que, por supuesto, las raras son más difíciles porque salen menos en el paquete. En el paquete salen antes y ahora hay diferentes tipos de paquetes que tienen diferentes tipos diferentes cantidades de rareza, pero antes salían 11 comunes, 3 no comunes y una dorada, y en vez de la dorada a veces podía salirte la mítica, entonces era como que ni siquiera en todos los paquetes hay una mítica. ¿Qué significa eso? Obviamente las doradas son más importantes, más difíciles de conseguir, las míticas son aún más difíciles y así. Pero dentro de las doradas y de las míticas, algunas son muy caras y otras son muy baratas, porque depende de cuánto la gente le interese jugarlas. Claro. Si son cartas que tienen mucho juego, que se utilizan en muchos mazos, significa que tienen mucha demanda, por lo tanto, esa carta va a estar más cara. Eso es algo que a los coleccionistas nunca les ha importado, porque a mí que me interesa que se juegue muchos, yo no lo voy a jugar, yo no lo voy a meter en mazos, yo lo que voy a hacer con esto es tenerlas todas en mi carpetica para tener la colección completa. Entonces, sí, porque cabe destacar que las cartas de Magic son preciosas, porque todas tienen un arte súper trabajado y la verdad es que da gusto verlas. O sea, tú podrías, no sé, ponerlas todas juntas y hacer como que un cuadro y ya, o coger una de las imágenes de las cartas y ampliarla y tendrías un cuadro espectacular, porque está hecho por artistas muy profesionales. De hecho, hay cartas que son así, que se llaman panoramas, y las cartas que están hechas en panoramas son una serie que se le manda a hacer a un artista, usualmente de tierras y tal, que son 5 cartas, ponte, que funcionan las 5 juntas, que si tú las encuadras, las 5 una detrás de la otra, hacen... mierda, qué recho. Eso a veces lo hacen y siempre quedan lindísimos. Sí, yo lo que pasa es que no tengo la información fresca, pero sí había visto que hay una carta en especial que tiene un arte completamente diferente a todo lo demás, porque la hizo algo así como la tía del creador de Garfield, del creador de Magic, que es una artista plástica y la carta tiene un arte que nada que ver, o sea, como una cosa de museo tipo Picasso, ¿sabes? Así. Esa carta se llama Stasis y es un ejemplo súper interesante de lo que pasaba con Magic al principio. Porque Magic al principio, Magic fue creada por un sujeto llamado Richard Garfield, un diseñador de juegos, pero que es matemático de carrera, un tipo inteligentísimo y genial, que ideó nada más y nada menos que uno de los juegos más interesantes y estratégicos que ha existido en el mundo moderno. Estamos hablando de que Magic tiene
hay un youtuber que a mí me gusta muchísimo, que se llama Zach Hill, que tiene un canal que se llama Because Science, que le gusta también sí. jugar Magic, porque el tipo es muy geek y le gustan muchas cosas de superhéroes y tal. Y Zach Hill hizo una máquina de Turing con un mazo de cartas de Magic. ¡Mierda! Hay que ver el video para entender Exacto, la cómo explicación, funciona, ¿no? cómo funciona, Claro. pero es una máquina de Turing funcional utilizando cartas de Magic y las interacciones de estas cartas de Magic diferentes. Esto es una locura, pero lo que lleva es a la complejidad del juego. Magic tiene montones de cartas con diferentes interacciones y la estrategia para poder predecir los movimientos de tu oponente y poder jugar óptimamente es casi imposible. Jugar juegos de Magic consistentemente, óptimos, uno tras otro, es algo cerca de lo imposible. Los mejores jugadores de Magic, porque además hay azar involucrado. Entonces, por mucho que no es determinístico, casi nunca. Tú puedes llegar a situaciones determinísticas en un juego de Magic, porque tú las llevas el estado de juego hasta ese punto, pero hay muchísimos factores al principio del juego que no son determinísticos, como por ejemplo, qué cartas vas a robar para tu mano inicial. Uno tiene mazos normalmente de 60 o de 40 cartas, dependiendo del formato que estés jugando, y luego robas 7. De esas 7 que robaste, bueno, obviamente habrán cosas que necesitas que no tienes, habrán cosas que no necesitas que sí tienes, y entonces tú puedes barajear nuevamente tu mano inicial y volver a robar una mano unas cuantas veces. Eso es una regla del juego que se llama el mulligan, que te permite como que reiniciar un momento tu partida antes de empezar a jugar, pero eso no lo puedes hacer todo el tiempo. Tienes una cantidad contada de veces en la que lo puedes hacer, y después que se te acabaron estos chances, ya está. Entonces tú tienes que aprender en Magic a construir tu mazo para que el azar sea un factor lo menos importante posible dentro de tu juego, y número 2, aprender a jugar para llegar a un estado de juego donde tus posibilidades de ganar siempre sean las más altas robando lo que robes.